Muy bien, pues para entender cómo se determina el precio de los factores de producción, tenemos previamente, tomen todos buena nota, que entender unos conceptos previos esenciales. En primer lugar, el concepto de factor de producción específico. Es aquel que solo se puede dedicar a una línea productiva concreta. Por contra, vamos a definir factor de producción no específico. Factor de producción no específico es aquel que se puede dedicar a varias líneas de producción, es decir, que es versátil. Y un ejemplo del factor de producción no específico más típico es el factor de producción trabajo, porque créanlo ustedes o no, el profesor de ustedes pues vale para bastantes cosas. Unas las hará mejor, otras las hará peor. Por ejemplo, yo sirvo para dar clases de economía. También puedo barrer, limpiar una casa, cambiar pañales a los niños. Lo hago muy mal porque el olor me produce náuseas y me desmayo. O sea, soy un desastre y un manazas. Pero una de las peculiaridades del ser humano, del hombre y de la mujer, es que en muy raras ocasiones es un factor específico que solo vale para algo concreto. Son casos extremos. La mayor parte de nosotros, bien es cierto que con diferencias, pues podemos hacer distinto tipo de cosas. Es cierto que habrá ámbitos que nos gusten más, que tengamos más vocación, que nos cueste menos trabajo, pero valemos para diferentes cosas. Y luego, el tercer concepto que vamos a introducir es el de factor de producción aislable. Factor de producción aislable es aquel que puede ser separado de otro en la producción. Decimos esto porque hay en diversas circunstancias en el mercado en las cuales nos encontramos con factores de producción específicos que solo valen para una cosa, y en otras circunstancias factores de producción que no son aislables, es decir, que tienen siempre que ir acompañados de otro para producir su función productiva. Pues entonces, en la medida en que Cruz y Raya, martes y 13, o Tipicol, los consumidores y los identifiquen como una unidad indistinguible, los consideramos factor de producción no aislable. Podrá ser que a lo mejor Cruz triunfe él solo como humorista, separado de Raya, o Tip separado de Col, pero no es lo mismo. El producto Tipicol, martes y 13, o Cruz y Raya, es factor de producción no aislable. ¿Todo es claro? Y ahora vamos a enunciar cuál es el principio esencial o la ley económica de tendencia que explica o determina cuál es el valor, el precio de mercado que tiende a fijarse para los factores de producción. Vamos a demostrar que, sin que esté dirigido desde arriba, sin que lo ordene un ministerio o un órgano de planificación, ni ningún decreto, hay una fuerza poderosísima en el mercado, impulsada por la empresarialidad de todos y cada uno de sus partícipes, es decir, los miles de millones de hombres y mujeres que constituyen la economía, en función de la cual tiende a pagársele a cada uno, a cada factor de producción, el valor de su contribución al proceso productivo. Repito, la conclusión a la que vamos a llegar es que en el mercado se nos tiende a pagar a cada uno de nosotros el valor de lo que aportamos al proceso de producción. Esta es una ley de tendencia inexorable, impulsada por la fuerza de la función empresarial de todos los partícipes del mercado. Y vamos a explicarla y demostrarla por qué esto es así. Y digo que debe de ser motivo de satisfacción para todos, porque a la conclusión a la que llegamos es que tanto más aportemos al proceso de producción, tanto más valor tenga lo que nosotros contribuimos al proceso social de cooperación social, tanto más seremos pagados. Esa es la ley de tendencia. Luego, y antes de entrar en su detalle, si yo quiero conseguir trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Jamás se pregunta cuánto se gana. Se llega a la entrevista y se dice, señor o señora que me está entrevistando, yo vengo a esta empresa solamente con un objetivo: hacer todo lo posible para solucionarle a ustedes problemas, papeletas y contribuir el máximo de mi esfuerzo al objetivo de esta empresa. Es decir, vengo a dar a esta empresa. Y no me preocupa nada lo que me van a pagar, porque ya verán ustedes lo que voy a contribuir y cuál va a ser mi aportación. Y por mis propios méritos ya me pagarán ustedes lo que corresponda. Es cierto que al comienzo llega uno muy pez a la empresa, con muy poca experiencia, conocimiento y práctica. Los primeros meses casi teníamos nosotros que pagar a la empresa, porque pierden tiempo en enseñarnos, etc. Pero es una inversión que hace la empresa en nosotros, porque si somos gente
ilusionada, que consideramos un privilegio el poder trabajar y que estamos dispuestos a dar el todo por el todo y a contribuir a esa empresa en la medida en que nuestra aportación cada vez sea mayor, cada vez por una vía o por otra, veremos cómo somos ascendidos y nuestra remuneración aumenta. Y esto que es cierto a nivel individual, lo es con mucho más contundencia a nivel social, y lo vamos a explicar hoy a través de qué proceso se lleva a cabo. Luego, el principio esencial es la siguiente. Cuando un factor de producción es aislable, por ejemplo, cualquiera de nosotros, que no vamos junto con un socio, típico, es aislable y no específico, por tanto que valemos para diferentes líneas de producción, somos versátiles, el precio de mercado por sus servicios tiende, como todas las leyes de economía, son leyes de tendencia, ceteris paribus, a igualdad de circunstancias. El precio de sus servicios tiende a igualarse con lo que vamos a denominar valor descontado de su productividad marginal. Esto que llamamos valor descontado de su productividad marginal, vamos a explicarlo ahora con más detalle, pero es precisamente el valor de nuestra contribución al proceso productivo. Para entender que sea el valor descontado de la productividad marginal, vamos a ir por fases. Y vamos a empezar por la primera. La primera es explicar qué entendemos por la productividad marginal física. La productividad marginal física, PMF, es la cantidad adicional de bien final de consumo que permite producir una unidad adicional o marginal de factor de producción. Imagínense ustedes que 19 horas de factor trabajo zapatero permite producir 40 pares de zapatos. Imagínense ustedes que una hora adicional o marginal, en vez de 19, 20 horas, nos permite producir 42 pares de zapatos. El concepto de productividad marginal física en este ejemplo concreto es 2 pares de zapatos. Una hora marginal en el margen adicional nos permite producir 2 pares de zapatos más. Ese es el concepto de productividad marginal física. Cantidad adicional del bien final de consumo que permite producir una unidad marginal de factor de producción, manteniendo constantes el resto de los factores de producción, ceteris paribus, manteniendo constantes todos los demás factores de producción. Porque ya hemos dicho que el proceso productivo es un proceso en el que cooperan muchos factores, pero a efectos de determinar el precio de uno solo, tenemos que hacer como la ficción de que el resto de los factores de producción se mantienen constantes. La electricidad, la instalación, la máquina que utiliza para coser el zapato, todo está... Solamente si estamos viendo el precio de la hora, a ver cómo lo determina el mercado, del trabajo prestado por el zapatero, pensamos, si manteniendo todo constante, prestamos una hora más, ¿en qué se va a plasmar esto en términos de bien final del consumo? ¿En un par de zapatos más? Pues eso sería la productividad marginal física en nuestro ejemplo. La productividad marginal física se guía por la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley dice que manteniendo un factor fijo, si el factor variable va aumentando en unidades, se produce un incremento de la producción que al principio es más que proporcional, pero que llega un momento a partir del cual los incrementos adicionales de producción cada vez son menores. Es decir, aunque vayamos metiendo unidades adicionales, horas más de trabajo, claro que se produce un resultado mayor en términos de bien final de consumo, pero cada vez el incremento llega a un volumen de producción tal que a partir de ese volumen el incremento cada vez es menor. En términos gráficos, aunque no me gusta a mí utilizar la gráfica, pasar de la parte cóncava a la parte convexa. Bien, se puede demostrar en términos estrictamente praxeológicos porque esto tiene que ser así. Lo que sí vamos a hacer ahora es dar un paso más. Hemos explicado el concepto de productividad marginal física y ahora vamos a dar un paso más. Vamos a explicar el concepto de valor de la productividad marginal física. Pues es muy sencillo. El valor de la productividad marginal física es igual a la productividad marginal física multiplicada por el precio de mercado que se espera obtener. Si en nuestro ejemplo la productividad marginal física eran 2 pares de zapatos, ¿cuál es el valor de la productividad marginal física? Bueno, si cada par de zapatos vale 50 euros, el valor de la productividad marginal física serían los 2 pares de zapatos por 50, 100 euros. Es decir, la misma idea que antes, pero en términos de precios de mercado.
Y ya llegamos, en tercer lugar, al valor descontado de la productividad marginal física. Miren, el problema es que el valor de la productividad marginal física no se obtiene ahora, cuando yo presto mis servicios de zapatero, sino que se obtiene una vez que termina el proceso productivo en el que colaboro yo junto con otros factores de producción, y a lo mejor lleva 6 meses o un año, hasta que culmina o madura en los zapatos. Luego, cuando se termine el proceso de producción dentro de un año y estén los zapatos producidos, es cuando se podrán vender esos 2 zapatos a 50 euros, 100 euros dentro de un año. Pero tengo que pagar al trabajador hoy, porque le pago diariamente o le pago semanalmente o, como es costumbre, una vez al mes. Nos pagan una vez al mes nuestra aportación al proceso productivo actual, con independencia de que solo madure en bienes finales de consumo dentro de 6 meses, un año y medio. Como nos tienen que pagar hoy un valor que solo estará disponible en un futuro más o menos lejano, digamos dentro de un año, para simplificar el ejemplo, ya saben ustedes que es principio esencial en el proceso productivo, inseparablemente unido a nuestra naturaleza humana, la categoría lógica de la preferencia temporal, que a igualdad de circunstancias los seres humanos valoramos más el presente que el futuro, y que como resultado de esto tiende a fijarse un precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros que llamamos tipo de interés. Entonces, sabemos que 100 unidades hoy valen dentro de un año, si el tipo de interés es el 10%, 110, o viceversa, que 100 unidades dentro de un año valen hoy 100 descontado por el tipo de interés, menos el 10%, en torno a 90. Como al trabajador hay que pagarle hoy el valor de una aportación al proceso productivo que solo estará terminada en un lejano futuro, por ejemplo, dentro de un año, hay que descontar por el tipo de interés el valor de la productividad marginal física que surge de su aportación al proceso productivo hoy, pero que solo madurará en forma de un bien final de consumo que pueda venderse dentro de un año. Luego, lo que se paga a cualquier factor de producción es lo que llamamos el valor hoy descontado por el tipo de interés de la productividad marginal física, de nuestra aportación, de la aportación de la unidad adicional de factor que hagamos hoy en forma de un bien final de consumo que solo estará terminado dentro de un periodo de tiempo, por ejemplo de un año. Luego en nuestro ejemplo, si el tipo de interés es el 10%, la productividad marginal física eran 2 pares de zapatos, el valor de esa productividad cuando los vendamos dentro de un año a 50 euros son 100 euros, pero hay que pagar hoy al trabajador, y 100 euros dentro de un año al 10% valen hoy 90. Lo que dice la ley es que tendemos a pagar al trabajador, en nuestro ejemplo, un trabajador especializado en la producción de zapatos, 90 euros. Que hay una ley inexorable en el mercado que lleva que cada uno se nos pague el valor de nuestra contribución, pero hoy, es decir, descontado por el tipo de interés de aquello que nosotros aportemos en forma de un bien final de consumo que solo estará disponible una vez que se termine en un mañana más o menos lejano. ¿Qué pasa si los factores no son aislables? El caso de Typical o de cruz y raya. Pues la ley es la misma. Lo que pasa es que es para el factor conjuntamente considerado, Typical, cruz y raya o martes y 13. A los dos se les paga el valor descontado de su productividad marginal. Y alguien me dirá, oiga, ¿y entonces qué va para cruz y qué va para raya? Pues miren, eso, la teoría económica no puede entrar ahí. Cerrarán el contrato para el conjunto no aislable. Y luego entre ellos se tendrán que poner de acuerdo, a lo mejor por mitades, o a lo mejor no, porque uno es más mandón y se queda con 2/3 y le machaca al otro. ¿Qué pasa si en el proceso productivo hay varios factores no específicos y uno concretamente que es específico, solo vale para esa línea de producción concreta? La ley que hemos enunciado es para los factores no específicos, los versátiles, lo que valen para varias cosas. Estos se les tiende a pagar el valor descontado de su productividad marginal. Y luego el valor residual que quede es lo que se pagaría al factor puramente específico.